El crecimiento espiritual. Un proceso que inicia cuando la persona llega a recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Pero es un proceso de toda una vida, en el cual Dios, a través de diferentes formas, sea a través del aprendizaje de la palabra, las pruebas, las dificultades, la corrección y, obviamente, el servicio y la obediencia, va desarrollando en el carácter del creyente la imagen de Cristo. Ese proceso es constante en la medida en la que la persona misma decide que sea constante. Pero en muchos casos el crecimiento no se llega a dar en muchos de los creyentes. Lamentablemente, algunos llegan a vivir toda una vida de forma, como Pablo lo dice, carnalmente. Esta es nuestra lección de hoy día aquí, en Un Momento con Dios. El nacimiento de un bebé siempre va a traer gran emoción a un hogar. Cuando nace el bebé, las personas miran a ese niño tan tierno, tan chiquito, con sus manos tan delicadas, sus pies, su rostro, y todo genera ternura y emoción. Es hermoso ver. Pero cuando el bebé comienza a alimentarse y comienza a cambiar y se necesita cambiar los pañales, es cuando esas experiencias a veces cambian un poco de tono. Ahora, imagínese usted que por 30, 40 o 50 años, independientemente de cuándo haya sido que nació su niño o su hijo, usted tenga que estar cambiándole todos los días los pañales, preparando todos los días el biberón, buscándole la ropa, lavándole la ropa y usted tener que darle alimento para siempre. Ya esa ternura como que se acaba, ¿no es cierto? Obviamente, es hermoso el periodo en el que un bebé nace, pero el proceso general de esa persona es llegar a crecer. Es a través de los años en los que ese niño deja de estar en los brazos para ser un niño que comienza a gatear y después comienza a caminar y después a correr y va creciendo y después busca una profesión y trabaja por sí mismo y crea una familia y genera una nueva etapa en la vida de ellos. Es el proceso natural del crecimiento. Pero en la vida espiritual, este proceso, aunque inicia en el momento de la persona que recibe a Cristo, no es un proceso constante. Muchos de los creyentes se han quedado en este proceso. Muchos lamentablemente no han deseado crecer y han permanecido de una manera innecesaria en este estado a la cual Pablo les llama los creyentes carnales. ¿Qué había pasado? La iglesia de Corinto ya había sido formada por Pablo o establecida por Pablo en su segundo viaje, pero lamentablemente habían pasado ya varios años y la iglesia todavía no había madurado. Muchos de los creyentes que vivían en esa iglesia mantenían todavía un carácter inmaduro, a lo que cual Pablo les dice que ya no son como deberían ser, en el sentido de que les dice, ustedes ya tienen tiempos en la fe, pero ustedes lamentablemente siguen viviendo como personas carnales. La idea de una persona carnal no es necesariamente una persona que no ha recibido a Cristo. Al contrario, como hemos visto en los capítulos 1 y 2 de esta primera carta a los Corintios, Pablo les recuerda de que ellos ya estaban cimentados en la fe en Cristo, que fue la fe en la obra de Jesús a través de la manifestación del poder de Dios por medio de la predicación del Evangelio, en que ellos habían sido salvos y estaban viviendo en una nueva condición, la condición de ser salvos en Cristo por la fe en el Señor. Pero Pablo les dice, aunque ustedes ya tienen tiempo de haber sido ya nacidos de nuevo, ustedes lamentablemente no han crecido. Y eso es a ellos a los que Pablo les llama carnales, porque la manifestación del pecado en la vida de esos creyentes es más evidente que en una persona que ha desarrollado madurez. Una persona carnal se caracteriza, como vemos en estos dos versículos o en estos pocos versículos del capítulo 3, en primer lugar, en que ellos lamentablemente todavía no entendían la palabra de Dios. ¿Es usted, le hago una pregunta, una de las personas que cuando lee la Biblia todavía tiene dificultades en entender el pasaje? Tal vez todavía tiene complicaciones en la manera como discierne lo que el versículo dice y cómo usted puede correctamente aplicarlo.
Entonces tal vez ese es uno de los problemas que usted está teniendo. La falta de madurez se refleja en la incapacidad de poder comprender correctamente las Escrituras. El proceso del desarrollo del entendimiento de la palabra de Dios es un proceso constante. Eso es algo que cada uno de nosotros debemos recordar. Aún mismo el Señor Jesucristo, cuando estuvo con sus discípulos, ya casi al final de su ministerio, les dijo en un momento: hay muchas cosas que todavía quisiera decírselos, pero no los van a poder sobrellevar. Y les decía de que ellos no entendían varias veces y se le acercaban: Señor, explícanos porque no entendemos. Señor, explícanos porque no entendemos. Y recordemos que ellos estaban con el Maestro, con el Señor Jesucristo, y aún así no entendían todo. Poco a poco ellos iban entendiendo, aun cuando Jesús les habló de la resurrección y les habló de que Él iba a morir. No era hasta cuando las cosas comenzaron a darse, es que todo encajaba en su mente. Y decía: ahora entendemos esto, ahora recordamos lo que el Señor dijo. Para los mismos discípulos, el proceso del crecimiento en el entendimiento de las Escrituras fue un proceso paulatino pero constante. En nuestra vida es igual. Le repito de nuevo, ¿es usted una persona que cuando lee la Biblia sinceramente puede comprender muchos de los pasajes o tiene dificultades? Esa es una de las manifestaciones de la inmadurez. Otra de las manifestaciones a las cuales Pablo llama la atención es la manera como los creyentes en la iglesia en Corintio se estaban afiliando de una manera sectarista o separando a la iglesia porque se identificaban con uno u otro líder. Y unos decían: es que nosotros seguimos a Apolos, y otros decían: no, es que nosotros somos de los que llegamos a conocer a Cristo por medio de Pablo, y se separaban, creando división dentro de la iglesia. Generaban celo porque decían: ¿tú cómo vas a hacer esto si tú eres de Apolos? No, nosotros los que somos de Pablo somos mejores, y eso generaban problemas. Pablo exhorta a que no exista eso. Lamentablemente, hoy día hay mucha gente que sigue a uno u otro predicador de una manera un poco, tal vez, no correcta, no prudente. Y ahí es donde deberíamos ver a quién estamos siguiendo nosotros. ¿Seguimos a Cristo o seguimos a algún líder especial? Nosotros también podemos tener ese problema. Lamentablemente, es la falta de madurez la que se expresa a través de estas características que son generadas por el pecado del creyente, que no le permite desarrollar una vida correcta. Usted y yo deberíamos anhelar el crecimiento. El crecimiento es un proceso de toda una vida. Cada día usted va creciendo. No va a cambiar de la noche a la mañana, pero tampoco va a cambiar si no comienza ese proceso. Le animo a que comience a considerar, si no lo ha hecho todavía, a crecer. Comprométase con Dios. Aprenda de la palabra de Dios. Pídale que cada día le dé más discernimiento. Obedezca a la palabra de Dios y mire qué características hay en su vida que no son correctas, y comience a trabajar con el Señor y diga al Señor: ayúdame a cambiar esto. El anhelo del Señor es llevarnos a todos a la imagen de Cristo. La iglesia, como lo dijo Pablo en el capítulo 4 de Efesios, es para que todo creyente llegue a la unidad de la fe, a la imagen de Cristo. Es en la iglesia donde el creyente crece. Y es ahí donde es triste que muchas personas no han crecido porque tampoco se comprometen en una iglesia. ¿Está creciendo? ¿Está cada día viendo cómo Dios va transformando su vida? ¿O le falta tomar esa decisión? Yo le animo a que todos juntos crezcamos en Cristo. Que Dios nos ayude.